Me llamo Valerie Edwards. Tengo 32 años y nunca imaginé que estaría en mi cocina, con los papeles de mis padres en la mano. Después de años trabajando 60 horas a la semana solo para pagar el alquiler de nuestro apartamento en el centro de Chicago, esperaban que lo vendiera para ayudar a mi hermana Britney con su complicado divorcio. Siempre he sido la hija buena y trabajadora que nunca ha molestado a nadie, y Britney ha sido la favorita a pesar de todos los problemas de su vida. Antes de contarles cómo me defendí después de años de ser la acosadora de mi familia, cuéntenme desde dónde me ven y suscríbanse si alguna vez han tenido que luchar por lo que les pertenece. Al crecer en un suburbio de Illinois, mis recuerdos de infancia están llenos de momentos olvidados. Desde que nació Britney, cuando yo tenía 3 años, la capacidad de atención de mis padres cambió drásticamente. Las fotos familiares eran nítidas. Britney estaba en el centro, sonriendo felizmente a sus padres, mientras yo estaba un poco a un lado, a veces recortada del marco. No era que fueran crueles a propósito, sino simplemente para dejar claro a quién le hacían el favor. Valerie, tienes que dar buen ejemplo se convirtió en un tema recurrente en mi infancia. Cuando Britney arruinó su proyecto de ciencias la noche anterior a la entrega, tuve que entender que solo sentía curiosidad. Cuando se puso mi ropa sin mi permiso y la devolvió manchada, tuve que ser más generosa con mis pertenencias. El hábito se estableció pronto. Britney podía hacer lo que quisiera, y yo tenía que aguantarlo y ceder. La graduación del instituto fue un punto de inflexión. Mis amigos consiguieron grandes fiestas, coches o viajes, pero yo recibí una tarjeta con $20. Estamos ahorrando para el concurso de baile de Britney, dijeron mis padres. Ya habían creado un fondo para la universidad de Britney, pero yo tuve que forjar mi propio camino porque era muy independiente. La universidad fue un reto desde el principio. Fui a la universidad estatal, que no era la universidad de mis sueños, pero ofrecía las mejores becas. Trabajé en 3 empleos, barista por las mañanas en una cafetería cerca del campus, camarera por las noches y encargada de la entrada de datos los fines de semana para la escuela de negocios. Algunas noches solo podía dormir 4 horas antes de tener que despertarme de nuevo para empezar el ciclo de nuevo. Mi compañera de piso, Jessica, a menudo me encontraba dormida sobre los libros. ¿Tus padres no te ayudan?, preguntó sorprendida. Creen en la independencia, respondí como si lo hubiera ensayado, pero me sonó soso. Mientras tanto, Britney iba a una universidad privada cara, disfrutando de comidas, alojamiento en la residencia y una asignación mensual. Cuando llegó a casa para las vacaciones, le contó a toda la familia sobre las fiestas y los festivales de primavera, y yo estaba demasiado cansado para participar en la conversación. Después de la universidad, conseguí mi primer trabajo en una empresa financiera en Chicago, con un salario inicial modesto pero un plan claro. Vivía en un pequeño estudio con muebles viejos. Llevaba mi propio almuerzo al trabajo todos los días y administraba mis gastos hasta el último centavo. Mis compañeros pensaban que era inaccesible cuando se negaban a salir después del trabajo o a cenar en grupo. Pero yo tenía un objetivo: tener mi propia casa. Durante 5 años, ahorré escrupulosamente. Nada de vacaciones, nada de ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. Nada de gastos extravagantes. A los 28 años, tenía suficiente dinero para dar la entrada de un apartamento de una habitación en un barrio decente de Chicago. El día que firmé el contrato fue la primera vez que me sentí realmente orgulloso de mí mismo. Nadie me ayudó. Esta victoria fue solo mía. El apartamento necesitaba muchas reformas cuando lo compré. La cocina estaba anticuada, la alfombra estaba desgastada, el baño parecía de los años 80.
Durante los 2 años siguientes, lo renové yo mismo, poco a poco. Aprendí a alicatar con vídeos de YouTube. Pinté mis propias paredes y compré herrajes de calidad a precios de liquidación. Cada mejora implicó miles de horas extras y un pequeño hobby que abandoné. Este lugar es más que un tesoro, es un testimonio de mi determinación. Britney, en cambio, tuvo una vida distinta. Después de graduarse, cambiaba constantemente de trabajo, sin quedarse nunca más de 6 meses en el mismo sitio. Un ambiente laboral tóxico, jefes acosadores, la falta de reconocimiento del talento, esa era su excusa. Sus padres asentían con comprensión, abrían sus carteras y le prestaban la habitación de invitados cuando la necesitaba. Cuando Britney conoció a Kevin Thompson a los 26 años, todo parecía ir bien. Kevin tenía 34, era banquero de inversiones y tenía dinero familiar. Se comprometieron 4 meses después y celebraron una boda ostentosa que obligó a mis padres a retirar sus ahorros para la jubilación. Yo aporté y fui dama de honor, con la esperanza de que este fuera el punto de inflexión en la vida de Britney. «Es rico», susurró Britney en la fiesta, con la copa de champán derramándose por el borde. «Por fin puedo sentar cabeza». Su voz sonaba incómoda, pero dejé de lado esa sensación. Las reuniones familiares se volvieron menos tensas después de que Britney se casara. Mis padres se interesaban ocasionalmente por mi vida y mi carrera. Mantuve las distancias, limitando las visitas y las llamadas para proteger mi paz. Las cosas no eran perfectas, pero eran soportables. Entonces llegó la llamada que lo destrozó todo. Era un martes por la noche, justo después de salir del trabajo. «Valerie, soy yo. Britney lo está pasando mal. Tenemos una cena familiar el sábado para hablarlo. Tienes que estar allí». La voz de mi madre me dejó sin opción. Llegó el sábado y fui a casa de mis padres con el corazón en un puño. Las cenas familiares siempre eran desagradables, pero esta era aún más extraña. Llevé una botella de vino para calmar las cosas, aunque sentía que necesitaría algo mucho más fuerte al final de la comida. El ambiente dentro era tenso. Papá se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, mamá se afanaba por la cocina, preocupada. Britney no estaba por ningún lado. «¿Dónde está?», pregunté, intentando sonar amable. «En la sala, pasándola mal», dijo mamá en voz baja, como si temiera que Britney la oyera. «No menciones a Kevin a menos que ella lo mencione primero». La cena transcurrió en silencio hasta el plato principal. Britney apareció de repente, haciéndome casi caer el tenedor. Mi hermana, normalmente pulcra, estaba descuidada, con la ropa sucia, el pelo sin lavar y los ojos rojos. «Por fin estás aquí», dijo con rencor. Antes de que pudiera responder, mi padre alzó la voz. «Aclaremos esto. Britney y Kevin se van a divorciar». Le di el pésame con educación, pensando que era demasiado pronto después de menos de 3 años de matrimonio. ¿Cómo ha podido pasar eso? La pregunta sobresaltó a mi madre, como si hubiera hecho algo inmoral. El rostro de mi padre se ensombreció. Britney rompió a llorar de forma dramática. Mi madre la consoló. «Kevin es injusto. Quiere dejar a Britney sin nada». Entre acusaciones, lágrimas y confesiones reticentes, cuando lo presioné, la verdad salió a la luz. Britney le había estado engañando al amigo de Kevin, no solo una vez, sino durante 6 meses en la casa que Kevin compró. Cuando Kevin lo descubrió, pidió el divorcio. Pero el acuerdo prenupcial tenía una cláusula de fidelidad, así que Britney no recibió nada por haber sido infiel. «Probablemente reciba algo», dije,
La ley suele dividir los bienes entre dos personas. Eso es lo difícil, dijo mi padre. Los abogados de Kevin son geniales. Ese contrato es extremadamente estricto. Puede que reciba una pequeña cantidad, pero no será lo que se merece después de 3 años de sufrimiento. Guardé silencio, sin recordarle lo amable y paciente que Kevin había sido con Britney. En cambio, pregunté, ¿y ahora qué? Mis padres intercambiaron miradas que ya eran habituales en este juego. La misma mirada que se intercambiaron al explicar por qué mi fondo universitario se estaba gastando en la fiesta de 16º cumpleaños de Britney. Britney tiene que luchar, dijo mi madre. Necesita un buen abogado, y que sea caro. Mucho dinero para abogados, dijo mi padre. Ahora mismo no tenemos. Este proceso me paró el corazón, mientras mi madre continuaba. ¿Podrías vender el apartamento? ¿Mi apartamento? Pregunté, completamente confundida. ¿Ha subido de valor con todas las reformas y el desarrollo del barrio?, preguntó mi padre. Un escalofrío me recorrió el pecho al darme cuenta de que iban en serio. Podrías venderlo, usar el dinero para apoyar a Britney. Y alquilar un sitio donde vivir. La habitación estaba sofocantemente silenciosa. ¿De verdad esperaban que me destrozara la vida para compensar a Britney después de que le fuera infiel a mi marido? No, no lo venderé, dije. Mi voz era firme, incluso mientras mi ira crecía. Mi padre me sermoneaba. Las familias se ayudan. Cuando alguien tiene problemas, toda la familia ayuda. ¿Cuándo has ayudado a tus padres? La pregunta me dejó sin palabras. Mi madre me miró con lástima. Nosotros te criamos, te alimentamos y te dimos alojamiento. Es un deber parental básico, repliqué. Pagué mi deuda escolar con mi propio dinero mientras mis padres pagaban por Britney. Ahorré toda mi vida viviendo en un apartamento de alquiler ruinoso para comprar el apartamento. Pagué todas las reparaciones. Britney espetó. Es solo un apartamento, puedes comprar otro más adelante. Es mi vida, respondí. Representa todo lo que he hecho. Papá se sonrojó. No estamos pidiendo favores, lo estamos tomando como un préstamo. Me reí entre dientes. ¿Un préstamo? ¿Cuándo lo ha devuelto Britney? Recordé los $4,000 que había pedido prestados para la entrada del alquiler y el coche embargado. Eso no es justo, replicó mi madre. No. Lo que no es justo es pedirme que destruya mi seguridad financiera porque Britney tuvo una aventura y ahora tiene que pagar las consecuencias, dije. Sugerí otras opciones. Mis padres podrían hipotecar su casa. Britney podría ponerse a trabajar y pagar los honorarios de su abogado. O aceptar un acuerdo más pequeño. Todas fueron rechazadas. Nuestra casa ya está hipotecada para la boda, admitió mi padre. Ningún abogado aceptaría un plan de pagos. Me merezco la mitad de lo que tiene Kevin, declaró mi madre, y Britney lo dijo como si fuera un hecho. La discusión se prolongó durante 1 hora más, cada vez más acalorada. Mis padres alternaban entre la culpa, la lealtad familiar y, finalmente, la manipulación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, sollozó mi madre. Si tuvieras algo de sentido común, concluyó mi padre. Britney Speedo. Mia Díaz. Me puse de pie. Me voy. Me niego. Salí de casa y oí a mi padre gritar. Esto no ha terminado. Pase lo que pase, tienes que hacer lo correcto por tu hermana. Su voz era fría. Una sensación de pavor me invadió y me di la vuelta sin mirar atrás.
Llovía levemente mientras conducía a casa, convenciéndome de que cambiarían, que lo olvidarían. Estaba equivocada. Equivocada. Las siguientes semanas fueron una tormenta para la que no estaba preparada. Empezó con una serie de llamadas y mensajes de mis padres y Britney. Al no responder, me enviaron mensajes. Los mensajes iban desde severos hasta amenazantes. ¿Cómo puedes dormir bien si tu hermana está sufriendo? Te arrepentirás de haberle dado la espalda a tu familia. Los bloqueé, buscando una respuesta pacífica. Sin suerte. Lancé una campaña. Tías, tíos, primos, gente de la que no había sabido nada en mucho tiempo. Todos llamaron con el mismo mensaje. Tienes que ayudar a Britney. Estaba claro que mis padres les mentían a sus maridos y a su familia extendida. Tu madre está preocupada. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Preguntó mi tía Patricia, que no había llamado en 3 años. ¿Por qué no vendería la casa para salvar a Britney? Respondí. Eso no fue lo que pasó, dijo en voz baja, admitiendo que mi familia había embellecido la historia. La situación se complicó cuando recibí una llamada del banco avisándome de que alguien había intentado acceder a mi cuenta con mi antigua contraseña. La revisaron y la IP provenía de la casa de mis padres. La sensación de ser violada me dio náuseas, preguntándome qué harían si lo conseguían. ¿Retirar dinero? ¿Controlar mi saldo para presionarme? Antes de que pudiera procesar la sorpresa, Britney hizo algo más. Estaba en una reunión con un cliente cuando mi asistente me dijo que había problemas en recepción. Es tu hermana, quiere verte enseguida. Mi deseo de paz se hizo añicos. Britney gritaba en el vestíbulo, con ropa reveladora, gritando, quiero ver la vida de mi hijo cuando la mía se está desmoronando. Me dio vergüenza y la saqué a rastras. Clientes y compañeros me miraban fijamente. Algo está pasando en casa, intenté explicar. Mi jefe me llamó a su oficina. Estaba preocupado y me aconsejó que consultara con un abogado porque esto era acoso, no solo un asunto familiar. Mi amiga Zoe también fue mi apoyo y me aconsejó que emprendiera acciones legales. Pedí a mis padres que se reunieran conmigo en una cafetería neutral. Se mostraron serios. Les dejé claro que estaban bajo demasiada presión y que actuaban de forma inapropiada. Mi padre dijo que solo les preocupaba Britney. Sin embargo, me negué a vender la casa. Después de la reunión, amenazaron con seguir demandando. Y, efectivamente, unos días después recibí la demanda. Afirmaban que había aceptado vender la casa, con testigos, incluyendo mis diarios de infancia como prueba. Me quedé impactado y me sentí profundamente traicionado. No solo habían violado mi información financiera, sino que también habían usado mis pensamientos privados en mi contra. La ira se apoderó de mí. Rompí a llorar en medio de la cocina. Después de años intentando encontrar el amor, mi propia familia me había traicionado de la forma más brutal. Entonces mi teléfono vibró con mensajes. Simplemente respondí al mensaje de Gregory. Me recomendó una buena abogada, Elena Vázquez, especialista en derecho familiar y civil. Al principio pensé que no podía permitirme un abogado caro, pero Gregory me dijo que la primera consulta era gratuita. Acepté reunirme con ella. El despacho de Elena era lujoso y profesional, lo que me hizo sentir bien. Dijo que era absurdo que mis padres demandaran basándose en un acuerdo verbal inexistente para usar un diario. Me advirtió que me tomara el caso en serio porque mis padres parecían haber entrado en pánico o haber recibido malos consejos y estaban arriesgándose. Con la ayuda de Elena, revisé mis finanzas. El impactante descubrimiento. Más de $30,000 en préstamos estudiantiles que desconocía,
abiertos a mi nombre y número de seguro social, con firmas falsificadas. El dinero se usó para pagar gastos familiares e incluso las actividades de Britney. Ella confirmó que se trataba claramente de un fraude criminal. Al mismo tiempo, encontré una serie de correos electrónicos que mis padres habían enviado por error a la cuenta familiar, presentándome como egoísta y una promesa incumplida. Intenteben constantment menospreciarme. Los guardias de seguridad dijeron que habían intentado entrar en mi apartamento con una llave de repuesto que desconocía. Habían tomado fotos y grabado el contenido, como para demostrar que en realidad no vivía allí. Elena confirmó que se trataba de allanamiento, posiblemente incluso de allanamiento de morada. Estaba agotada, así que me tomé unos días libres en el trabajo, y mi amiga Zoe vino a quedarse conmigo y a traerme comida. Me aconsejaron que volviera a hablar con franqueza con mis padres para aclarar sus intenciones, así que los llamé y les dije que estaba grabando. Fue una llamada dramática. Mi padre admitió por teléfono que yo era el plan B para Britney, quien necesitaba más ayuda porque no podía con las dificultades que yo atravesaba. Mi negu, enfadada a participar. Su madre intentó justificarlo diciendo que nos querían a ambos por igual, algo que insistí en que no era cierto. La mentira me destrozó. Llamé a Elena, decidida no solo a luchar contra la demanda, sino también a contrademandarlos por acoso, agresión emocional, robo de identidad, fraude de préstamos e invasión de la privacidad. Elena aceptó elaborar un plan. Me puso en contacto con Marcus, experto en análisis forense financiero, quien descubrió el origen del préstamo fraudulento. Nuestro equipo recopiló pruebas, incluyendo grabaciones de audio, grabaciones de seguridad y registros de trabajo. Mi apartamento se convirtió en mi base. Mientras esperaba, recibí un mensaje de Kevin, el exmarido de Britney, pidiéndome una reunión. Me dio los registros financieros de Britney y los mensajes secretos con su amante, así como pruebas de la conspiración con sus padres para obligarme a vender la casa. Kevin dijo que, como aún amaba a Britney, no podía aceptar que me estuvieran usando para pagar sus deudas de juego. Kevin reveló que Britney había perdido casi $100,000 en apuestas durante el último año. La familia lo ocultó para salvar a mi hermana. La noticia me dejó sin palabras. Elena la revisó y concluyó que era una prueba contundente de que Britney y sus padres habían mentido en los autos. Presentamos una respuesta y exigimos el derecho a una contrademanda. Mi familia lo negó una y otra vez. Su representante legal se mostró débil y en desventaja ante los agudos argumentos de Elena, y el juez mostró claramente su insatisfacción con la defensa. La sala del tribunal estaba tensa mientras mi padre testificaba, y a pesar de sus esfuerzos por defenderse, sus mentiras quedaron al descubierto. Britney rompió a llorar, pareció confundida y explotó, revelando que siempre había estado bajo una enorme presión para brillar sin que nadie la comprendiera. El juez finalmente falló a mi favor, desestimando la demanda contra la casa y ordenando a mis padres devolver el préstamo fraudulento, pagar la compensación por la angustia emocional y los honorarios del abogado. Mi demanda fue aceptada y se emitió una orden de alejamiento que restringía su acceso a mí y a mi lugar de trabajo. El caso de fraude de préstamo se remitió a la Fiscalía para su investigación penal. En cuanto salí del juzgado, mis padres intentaron acercarse, pero Elena y yo no lo permitimos, recordándoles la orden de alejamiento. Mi padre, furioso, dijo, «Las familias no deberían hacer esto», y yo respondí con firmeza, «Las familias no me roban dinero, demándenme». Mis últimas palabras lo silenciaron. Mi familia ya no significaba nada para mí. La noticia corrió por mi familia, muchos sorprendidos por la verdadera causa,
Otros me apoyaron en silencio. Mi tía Ellen, que sabía cómo me trataban, se disculpó. Mis padres tuvieron que vender la casa para pagar deudas. Britney tuvo que aceptar un trabajo mal pagado en una tienda, perdiendo así su protección financiera. Para mí, la victoria fue como perder la vida en algún lugar, pero al mismo tiempo, fue liberadora. Se acabaron las peleas, se acabó complacer a los demás. Ser una verdadera adulta, construir relaciones sanas, que no se aprovecharan de mí. Unos 3 meses después, recibí una carta de mi padre. Mi abogado la revisó antes de leerla, aconsejándome que la considerara detenidamente. El contenido estaba lleno de acusaciones, culpas y súplicas. No respondí. Hay puentes que hay que quemar para que no se recuperen. 6 meses después, mi vida era diferente. Mi apartamento era un paraíso, lo redecoré y eliminé los rastros de mi antigua familia. Trabajé con un psicólogo especializado en trauma familiar y, poco a poco, comprendí las expectativas excesivas que se depositaron en mí desde la infancia. Reencontré con mis amigos, amplié mis relaciones y disfruté de la vida a mi manera. Mi jefe siguió apoyándome, me ascendieron y me aumentaron el sueldo. La libertad financiera se hizo posible. De repente, Britney envió un correo electrónico de disculpa a través de su abogado, indicando que se estaba reformando, tratando su problema de ludopatía y asumiendo su responsabilidad. Dudé sobre su sinceridad, pero decidí tener una conversación breve por correo electrónico, manteniendo límites claros. Britney gradualmente mostró madurez, una mirada diferente a la de antes. En cuanto a mis padres, aún carecían de autoconciencia y trataban todo como una discusión familiar normal. A veces tenía que negarme a contactarlos y mantener la distancia para protegerme. Un año después del juicio, celebré una pequeña fiesta de aniversario, reuniendo a amigos cercanos y a mi abogado. Me sentí en paz y orgulloso de la batalla que había librado y de cómo la había superado. Me defendí por mí mismo, no por ellos, sino por mí. Una familia verdadera, ya sea biológica o elegida, debe apoyar y respetar tu crecimiento, no tratarte como un objeto de uso. El amor no debería exigirte sacrificarte ni comprometer tu seguridad. Las relaciones sanas deben ser mutuas, no una carga. Esa casa era más que una propiedad. Era una declaración de independencia, un símbolo de la vida que había elegido. Cada habitación era un testimonio de la lucha por ser yo misma. Estaba sola, pero era verdaderamente libre. Me había levantado. Había cambiado mi relación con mi familia y conmigo misma. A veces, el mayor acto de amor propio es la valentía de establecer límites que protejan tu alma y dejen espacio para la verdadera felicidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites estrictos con un ser querido que se aprovechó de tu amabilidad? ¿O alguna vez has tenido que aguantar todo mientras otros hacían lo que querían? Comparte tu historia en los comentarios. Si la mía te resuena, dale a me gusta. Suscríbete y compártela para que quienes necesiten escucharla sepan que defenderte no solo es correcto, sino esencial. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que mereces priorizar tu felicidad.